Bien, a propósito de la noticia que salió hoy, de la reestructuración o la unificación del DNI, porque el DNI tiene varios departamentos, varios. O sea, las instituciones del orden, los aparatos militares del Estado, tienen cada uno su servicio secreto. El ejército tiene el G2. Los militares de ese servicio secreto del ejército dominicano tienen una gorra con una G y un Do y visten de civil. La policía también lo tiene, aparte de la DNCD que andan vestidos de civil, y así todas las instituciones. Este es un asunto que hay que regularizar, porque el DNI es un organismo creado en la dictadura trujillista. Eran esos organismos secretos de los cuerpos armados, constituidos entre militares y civiles, un caliesac, lo que acabaron con lo mejor de la juventud dominicana en esos años. Entonces, el DNI, que es la Agencia de Inteligencia de la República Dominicana, fue creada con el propósito de realizar cualquier investigación a cualquier persona en suelo dominicano. Y digo a cualquier persona que sea considerada una amenaza a la Constitución y a la soberanía. El DNI está detrás de todo el mundo aquí. Tiene a todo el mundo ubicado en este país. Sabe qué usted hace, qué no hace, a qué se dedica, cuáles son sus actividades. ¿Lo sabe el DNI? Ellos lo saben. Entonces, el DNI es un organismo independiente de las Fuerzas Armadas, según lo establece la Ley 857, promulgada en 1978. El servicio de inteligencia en el país es una herencia trujillista. El DNI era en los años 50 el Servicio de Inteligencia Militar SIM, el SIM. De ahí dependió la muerte de las hermanas Mirabal, que era dirigida por Alicinio Rivera y otros matones del régimen trujillista. Y varias figuras prominentes de la sociedad dominicana, como Octavio de la Maza, que era un piloto de la Fuerza Aérea, Antonio de la Maza, y otras figuras emblemáticas de este país. Era el Servicio de Inteligencia de Trujillo, el SIM, un organismo que se encargaba de perseguir y oprimir a los opositores del régimen de Trujillo, además de silenciar las masas y frustrar los planes antitrujillistas. Luego del ajusticiamiento del tirano, el SIM pasó a llamarse la Dirección General de Seguridad, DGS. Su adaptación se produjo el 15 de enero de 1962 y estuvo vigente hasta el 20 de marzo de 1964, cuando el triunvirato creó el actual DNI como un organismo adscrito a la Presidencia de la República. Según data la historia, en el DNI, bajo las órdenes directas del presidente de la República, se oprimió a los dominicanos durante los gobiernos del extinto presidente Joaquín Balaguer en nombre del Servicio de Inteligencia. Por entonces, el expresidente Balaguer, quien reforma el DNI poco antes de entregarle la presidencia al PRDista Antonio Guzmán. Eso hizo Balaguer.
Mediante el decreto 857, promulgado en el 1978, el DNI deja de ser un organismo independiente de la presidencia y pasa a las Fuerzas Armadas. Es así. Eso ha sido el DNI en República Dominicana, que en un momento ha sido un caliesaje compuesto por civiles y militares. Todavía tiene civiles y militares, pero ya no con esa característica que tenía en los gobiernos de Trujillo. Sí. Eso es así. Ramón Alburquerque llama a Abinader a poner orden en el mercado de los combustibles. Bueno, Alburquerque siempre sale con declaraciones importantes en los medios de comunicación. Un hombre muy inteligente en asuntos energéticos. Y entonces, ya te sabe lo que está pasando aquí con los combustibles, que están por las nubes en este momento, por las nubes, y nadie puede controlar esos precios, porque tienen una gran carga impositiva, que trasciende los límites. El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, el ingeniero Ramón Alburquerque, consideró que el presidente Abinader debe poner orden en el mercado de los combustibles, revisando los márgenes de comercialización, investigando los precios reales de importación de productos y eliminando subsidios que, estimó, siempre terminan en corrupción en todos los gobiernos. Dice Ramón Alburquerque. El alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno dice que tiene en su poder las últimas resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, aumentando los márgenes de comercialización del gas licuado de petróleo y al gasoil y a la gasolina, que se está aplicando gradualmente desde diciembre y durante todo este año para provocar disgusto en la población. Entrevistado en un programa de este país, Ramón Alburquerque dijo que hay algo que sigue siendo un misterio, en que en el país los precios de los combustibles y la forma como se está manejando sin haberle rendido al país un informe, pero un informe exhaustivo. Ahora cuando el PRM, cuando llega al poder, todo se ha estado haciendo bien, cuando antes decíamos que esa era una mafia, dice Alburquerque. Pero está haciendo una crítica al actual gobierno de su partido, que ha aumentado entre 15 y 20% a los márgenes de beneficio de quienes comercializan con los combustibles, en un momento en que los importadores le informan al gobierno de índice de precios, pero el precio real al que compran el carburante en el exterior. El expresidente del Senado afirmó que en lugar de investigar y hacer saneamiento de todo el proceso de fijación de precios de los combustibles, el gobierno ha caído en esto de los subsidios, que le puede costar profundamente caro, porque si hay algo que los gobiernos no deben hacer, y menos en medio de una pandemia y de una crisis, es fijar subsidios, cuando lo que debe hacer es reestructurar todo el sistema
para no subsidiar, para no aplicar subsidio. Usted se da cuenta. Alburquerque deplora que el Ministerio de Industria y Comercio acepte los precios que dicen los importadores que pagan por los diferentes derivados del petróleo. Lo que estimó no responde a la realidad de los mercados. Por eso es que estamos hablando de una revisión. Hay publicaciones especializadas que publican los precios, pero es así. Y esos son índices. Ese es un indicador, el término de diferencia, pero tiene que buscar los precios reales y entonces demostrar que esta fórmula de componentes son ilegales, tales como otros costos. Dice Ramón Alburquerque, quien es ingeniero especialista en asuntos energéticos en este país. Es así. Bueno, y hay una queja generalizada por el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. Y esto ya ha empezado a preocupar a la población. Esto no es un secreto para nadie. Preocupa a la población. Escuchábamos la mañana de hoy al viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, famoso economista de este país, quien reafirma que los precios el incremento de los precios son debido a las materias primas, en los mercados internacionales y se traduce en alza del costo de importación de esos productos. Isa Contreras fue entrevistado en un programa de televisión de este país también y se refirió a la crisis internacional de los precios, encabezada el pasado lunes por el presidente Luis Abinader. Luis Abinader, porque ellos se reunieron y hablaron de cómo enfrentar los altos precios de los alimentos y productos de primera necesidad. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas. Realidad en contexto por Boreal Televisión. Regresamos en breve.